11. Mira en tu carpeta de correo no deseado. Las profecías podrían estar allí. No. Vaya, no sé qué decir, adiós. Meg se quedó mirando embobada. Es un centauro de verdad. Buena observación, contesté, supongo que la parte inferior de caballo le ha delatado. Ella me dio un puñetazo en el brazo. Quirón, dije, esta es Meg Caffrey, mi nueva ama y fuente de irritación. ¿Has dicho algo sobre desapariciones? Quirón meneó la cola, sus pezuñas hicieron ruido en las tablas del porche. Él era inmortal, pero su edad visible parecía variar de un siglo a otro, no. Recordaba que tuviera las patillas tan canosas, ni las arrugas de los ojos tan pronunciadas. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando en el campamento, no debía de estar contribuyendo a reducir su nivel de estrés. Bienvenida, Meg. Quirón trató de adoptar un tono amistoso, cosa que me pareció heroica, considerando que... Bueno, considerando a Meg, tengo entendido que mostraste mucho valor en el bosque, has traído a Apolo hasta aquí a pesar de los numerosos peligros, me alegro de tenerte en el campamento. Mestizo. Gracias, respondió Meg, es usted muy alto. No se da con la cabeza contra las lámparas. Quirón rió entre dientes. A veces, cuando quiero tener una estatura más parecida a la humana. Tengo una silla de ruedas mágica que me permite comprimir la mitad inferior en realidad, eso ahora no importa. Desapariciones, le recordé. ¿Qué ha desaparecido? No qué, sino quién, dijo Quirón, hablemos dentro, Nico. Podéis decirle al resto de los campistas que nos reuniremos para cenar dentro de una hora, por favor. Os informaré a todos entonces, mientras tanto, nadie debería vagar solo por el campamento. Entendido, Will miró a Nico. ¿Quieres ser mi compi? Eres un idiota, replicó Nico. Los dos se fueron discutiendo. En este punto puede que te estés preguntando cómo me sentía al ver a mi hijo con Nico D'Angelo. Debo reconocer que no entendía la atracción de Will por un hijo de Hades, pero si lo que a Will le hacían feliz eran los chicos siniestros. Ah, tal vez te estés preguntando cómo me sentía al verlo con un novio en lugar de con una novia. Si ese es el caso, venga ya, a los dioses no nos preocupan esas cosas, yo mismo he tenido. Veamos. 33 novias mortales, y 11 novios mortales. He perdido la cuenta. Mis dos grandes amores fueron, por supuesto, Dafne y Jacinto, pero cuando se es un dios tan famoso como yo. Un momento. Acabo de decir quiénes me gustaron. Sí. ¿Verdad? Dioses del Olimpo, olvidad que he mencionado sus nombres. Qué vergüenza, por favor. No digas nada. En esta vida mortal no me he enamorado de nadie. ¿Estoy hecho un lío? Quirón nos llevó a la sala de estar, donde unos cómodos sofás de cuero formaban una V orientada hacia la chimenea de piedra. Encima de la repisa de la chimenea, una cabeza de leopardo disecada roncaba con satisfacción. ¿Está vivo?, preguntó Meg. Bastante. Quirón se acercó a su silla de ruedas. Seymour, sí. Hablamos en voz baja, no deberíamos despertarlo. Meg empezó a explorar de inmediato la sala de estar. Conociéndola, debía de estar buscando objetos pequeños para lanzárselos al leopardo con el fin de despertarlo. Quirón se sentó en la silla de ruedas, introdujo las patas traseras en el falso compartimento del asiento, y dio marcha atrás, lo que comprimió por arte de magia sus cuartos traseros equinos hasta que pareció un hombre sentado. Para completar la ilusión, unos paneles delanteros con bisagras se cerraron, y le proporcionaron unas falsas piernas humanas. Normalmente esas piernas estaban provistas de pantalones de vestir y mocasines para completar su disfraz de profesor, pero parecía que Quirón había optado ese día por una imagen distinta. Eso es nuevo, comenté. Quirón miró sus piernas torneadas de maniquí de mujer, enfundadas en unas medias de rejilla, y unos zapatos de tacón alto con lentejuelas. Exhaló un profundo suspiro. Veo que los de la cabaña de Hermes han estado viendo otra vez The Rocky Horror Picture Show.
tendré que hablar con ellos. The Rocky Horror Picture Show me traía buenos recuerdos, yo solía disfrazarme de Rocky en las sesiones golfas en las que se proyectaba porque, naturalmente, el físico perfecto del personaje estaba basado en el mío. A ver si lo adivino, dije. Connor y Travis son los bromistas. Quirón cogió una manta de franela de una cesta que había cerca, y la extendió sobre sus piernas falsas, aunque los zapatos color rubí le asomaban por debajo. En realidad, Travis se fue a la universidad el otoño pasado, y Connor se ha calmado bastante desde entonces. Meg apartó la vista de la vieja máquina recreativa de Pac-Man. Le he metido el dedo en el ojo a ese tal Connor. Quirón hizo una mueca. Muy bonito, querida. En cualquier caso, ahora tenemos a Julia Feingold y Alice Miyazawa, ellas han recogido el testigo de las bromas, muy pronto las conoceréis. Me acordé de las chicas que se habían reído de mí en la puerta de la cabaña de Hermes, noté que volvía a ponerme todo rojo. Quirón señaló los sofás. Sentaos, por favor. Meg dejó la recreativa después de conceder al videojuego 20 segundos de su tiempo, y empezó a trepar por la pared en sentido literal. Unas enredaderas decoraban la sala de estar, sin duda obra de mi viejo amigo Dioniso. Meg escaló por uno de los troncos más gruesos, tratando de llegar a la araña de luces con forma de cabello de gorgona. Meg, dije. ¿Qué tal si miras la película de orientación mientras Quirón y yo hablamos? Ya sé suficiente, contestó ella. He hablado con los campistas mientras tú estabas inconsciente, un sitio seguro para semidioses modernos. Bla, bla, bla. Es una película muy buena, la animé, la rodé con un presupuesto muy ajustado en los años 50 del siglo XX, pero mi uso de la cámara fue revolucionario. Deberías. La enredadera se desprendió de la pared. Meg cayó al suelo con gran estruendo, se levantó de golpe totalmente ilesa, y vio un plato de galletas en el aparador. ¿Son gratis? Sí, niña, contestó Quirón. Trae también el té. ¿Quieres? De modo que tuvimos que soportar la compañía de Meg, quien estiró las piernas sobre el brazo del sofá, y se puso a masticar galletas, y a lanzar migas a la cabeza roncadora de Seymour, cuando Quirón no miraba. El centauro me sirvió una taza de té Darjeeling. Lamento que el señor D no esté aquí para recibiros. ¿El señor D? Preguntó Meg. Dioniso, expliqué, el dios del vino, y también director del campamento. Quirón me pasó el té. Después de la batalla con Gaia, pensé que el señor D volvería al campamento, pero no fue así. Espero que esté bien. El viejo centauro me miró con expectación, pero yo no tenía nada que contarle. Los últimos 6 meses eran un vacío absoluto, no tenía ni idea de lo que los otros dioses del Olimpo podían estar haciendo. No sé nada, reconocí, no había pronunciado esas palabras con mucha frecuencia en los últimos 4 milenios, me supieron mal. Bebí un sorbo de té, pero no estaba menos amargo. Estoy un poco desinformado, confiaba en que tú pudieras ponerme al día. Quirón ocultó a medias su decepción. Entiendo. Me di cuenta de que había esperado ayuda y consejo, exactamente lo mismo que yo necesitaba de él. Como Dios, estaba acostumbrado a que los seres inferiores dependieran de mí, rezando por esto, y suplicando aquello, pero ahora que era un mortal, que dependieran de mí resultaba un tanto aterrador. Bueno. ¿Cuál es el problema? Pregunté. Tienes la misma cara que Cassandra en Troya, o Jimbowie en el Álamo, como si os estuvieran asediando. Quirón no rechazó la comparación, ahuecó las manos en torno a su té. Ya sabes que durante la guerra con Gaia, el oráculo de Delfos dejó de recibir profecías. De hecho, todos los métodos conocidos para adivinar el futuro fallaron de repente. Porque la cueva de Delfos original fue reconquistada, dije suspirando, tratando de no darme por aludido. Meg hizo rebotar una pepita de chocolate en el hocico de Seymour, el leopardo. El oráculo de Delfos, Percy lo mencionó. Percy Jackson. Quirón se incorporó. ¿Ha estado Percy con vosotros?
Un rato, le relaté nuestra batalla en el huerto de los melocotoneros, y el regreso de Percy a Nueva York. Dijo que vendría este fin de semana si podía. Quirón se quedó descorazonado, como si mi compañía no le bastase. Imagínate. En cualquier caso, continuó, esperábamos que cuando la guerra terminase, el oráculo volviese a funcionar. Al ver que no ocurría, Rachel se preocupó. ¿Quién es Rachel?, inquirió Meg. Rachel Dare, respondí, el oráculo. Creía que el oráculo era un sitio. Y lo es. Entonces, Rachel es un sitio. Y dejó de funcionar. Si hubiera sido un dios, la habría convertido en una lagartija y la habría soltado en el monte para no volver a verla jamás. La idea me calmó. El oráculo de Delfos original era un sitio de Grecia, le dije, una caverna llena de gases volcánicos a la que la gente iba para pedir consejo a la sacerdotisa, la Pitia. Pitia, me soltó una risita. ¿Qué palabra más graciosa? Sí, ja, ja, de modo que el oráculo es al mismo tiempo un sitio y una persona. Cuando los dioses griegos se trasladaron a Estados Unidos ¿Cuándo fue, Quirón? En 1870. Quirón balanceó la mano. Más o menos. Traje aquí el oráculo para seguir anunciando profecías en mi nombre. El poder se ha transmitido de una sacerdotisa a otra a lo largo de los años. Rachel Dare es el oráculo actual. Meg cogió la única galleta Oreo que quedaba en el plato, la misma que yo había esperado comerme. Vale. Es muy tarde para ver la película. Sí, le espeté. A ver, me hice con el oráculo de Delfos matando a un monstruo llamado Pitón que vivía en las profundidades de la caverna. Una pitón como la serpiente, dijo Meg. Sí, y no, la especie de serpientes se llama así por el monstruo pitón, que también es una serpiente, pero mucho más grande y temible, y devora niñas que hablan demasiado. En cualquier caso, en agosto pasado, cuando yo estaba indispuesto, mi antiguo enemigo Pitón fue liberado del Tártaro, entonces recuperó la cueva de Delfos, por eso el oráculo dejó de funcionar. Pero si el oráculo está ahora en Estados Unidos, ¿qué más da que un monstruo con forma de serpiente invada su antigua cueva? Esa debía de ser la frase más larga que le había oído decir hasta la fecha. Probablemente lo había hecho solo para fastidiarme. Es demasiado largo de explicar, respondí. Tendrás que. Meg. Quirón le dedicó una de sus sonrisas heroicamente tolerantes. La ubicación original del oráculo es como la raíz más profunda de un árbol. Las ramas y las hojas de la profecía pueden extenderse por el mundo, y puede que Rachel Dare sea nuestra rama más alta, pero si la raíz principal se estrangula, el árbol entero corre peligro. Con Pitón instalado otra vez en su antigua guarida, el espíritu del oráculo ha quedado totalmente bloqueado. Ah, me hizo una mueca. ¿Y por qué no me lo has dicho antes de que yo pudiera estrangularla como la insoportable raíz que era? Quirón me rellenó la taza de té. El problema más grave, dijo, es que no tenemos otra fuente de profecías. ¿Qué más da?, exclamó Meg. Vale, no conocéis el futuro, pero nadie lo conoce. ¿Qué más da?, grité. Meg Caffrey, las profecías son el catalizador de todos los acontecimientos importantes, toda misión o batalla, desastre o milagro, nacimientos o muerte. Las profecías no adivinan simplemente el futuro. Le dan forma. Permiten que el futuro tenga lugar. No lo pillo. Quirón se aclaró la garganta. Imagínate que las profecías son semillas de flores. Con las semillas adecuadas, puedes cultivar cualquier jardín que desees. Sin semillas, no es posible cultivar. Ah, Meg asintió con la cabeza. Eso sería un rollo. Me extrañó que Meg, una niña de la calle y guerrera de la basura, entendiese tan bien las metáforas de jardinería, pero Quirón era un magnífico maestro. Había detectado algo en la niña, una impresión que también persistía en el fondo de mi mente. Esperaba equivocarme con respecto a lo que significaba, pero con mi suerte, estaría en lo cierto. Normalmente lo estaba. Entonces,
¿Dónde está Rachel Dare? Pregunté, tal vez si hablásemos con ella. Quirón dejó su té. Rachel tenía pensado visitarnos en sus vacaciones de invierno, pero no lo ha hecho, puede que no tenga importancia. Me incliné hacia adelante, no era raro que Rachel Dare llegara tarde, era artística, impredecible, impulsiva e indisciplinada, cualidades que yo admiraba mucho, pero era impropio de ella no presentarse en absoluto. ¿O? Pregunté. O puede que sea parte de un problema mayor, dijo Quirón, las profecías no son lo único que ha fallado, viajar y comunicarse se ha vuelto difícil en los últimos meses, no han llegado semidioses nuevos, los sátiros no informan desde el terreno, los irisa mensajes ya no funcionan. ¿Iris qué? Preguntó Meg. Visiones en dos direcciones, respondí, una forma de comunicación supervisada por la diosa del arco iris. Iris siempre ha sido voluble. Pero las comunicaciones humanas normales también han caído, repuso Quirón. Claro que los teléfonos siempre han sido peligrosos para los semidioses. Sí, atraen a los monstruos, convino Meg. Yo no he tenido teléfono nunca. Sabia decisión, afirmó Quirón. Hace poco nuestros teléfonos dejaron de funcionar por completo, móviles, fijos, internet. Da igual, ni siquiera esa arcaica forma de comunicación conocida como correo electrónico es fiable, por extraño que parezca, los mensajes no llegan. ¿Has mirado en la carpeta de correo no deseado? Propuse. Me temo que el problema es más complicado, reconoció Quirón. No. Tenemos comunicación con el mundo exterior, estamos solos y andamos escasos de personal. Vosotros sois los primeros que venís en casi 2 meses. Fruncí el ceño. Percy Jackson no dijo nada de eso. Dudo que Percy esté al tanto, dijo Quirón, ha estado ocupado con sus clases. Normalmente el invierno es el período más tranquilo en el campamento. Por un tiempo, me convencí de que los problemas con las comunicaciones no eran más que una casualidad, entonces empezaron las desapariciones. En la chimenea, un tronco resbaló del morillo, puede que diese un brinco. No en mi asiento. Las desapariciones, sí, me limpié las gotas de té de los pantalones y traté de no hacer caso a la risita de Meg. Háblame de ellas. 3 en el último mes, dijo Quirón. Primero fue Cecil Markowitz, de la cabaña de Hermes. Una mañana su catre simplemente estaba vacío, no dijo que quisiera marcharse, nadie lo vio irse, y durante las últimas semanas, nadie lo ha visto ni ha tenido noticias de él. Los hijos de Hermes suelen esconderse, comenté. Al principio pensamos eso, convino Quirón, pero una semana más tarde, Ellis Wakefield desapareció de la cabaña de Ares, la misma historia, el catre vacío, ninguna señal de que se hubiera ido solo ni de que se lo hubieran llevado. Ellis era un joven impetuoso, era concebible que hubiera emprendido una aventura de forma imprudente, pero me intranquilizó, y esta mañana nos hemos dado cuenta de que ha desaparecido un tercer campista, Miranda Gardiner, jefa de la cabaña de Demeter. Ha sido la peor noticia de todas. Meg bajó los pies del brazo del sofá. ¿Por qué es la peor? Miranda es una de nuestras monitoras más antiguas, contestó Quirón. Ella no se iría sola sin avisar, es demasiado lista para que la saquen del campamento con engaños, y demasiado poderosa para que la obliguen. Sin embargo, le ha pasado algo. Algo que no puedo explicar. El viejo centauro me miró. Algo no va bien, Apolo. Puede que estos problemas no sean tan alarmantes como el surgimiento de Cronos o el despertar de Gaia, pero en cierto modo me parecen más inquietantes, porque nunca he visto nada similar. Recordé el sueño del autobús solar en llamas, pensé en las voces que me instaban a desviarme y buscar su origen en el bosque. Esos semidioses, dije, antes de que desapareciesen. Se comportaban de forma extraña. Dijeron haber oído cosas. Quirón arqueó una ceja. No que yo sepa. ¿Por qué? Era reacio a entrar en detalle, no quería sembrar el pánico sin saber a qué nos enfrentábamos. Cuando los mortales se dejan llevar por el pánico, pueden darse situaciones desagradables,
sobre todo si esperan que yo resuelva el problema. Además, tengo que reconocer que estaba un poco impaciente, todavía no habíamos abordado el asunto más importante, el mío. Me parece dije que nuestra máxima prioridad es dedicar todos los recursos del campamento a que yo recupere mi estado divino, entonces podré ayudaros con esos otros problemas. Quirón se acarició la barba. Pero, ¿y si los problemas están relacionados, amigo mío? ¿Y si la única forma de devolverte al Olimpo es recuperando el oráculo de Delfos y, de ese modo, liberar el poder de la profecía? ¿Y si Delfos es la clave de todo? Me había olvidado de la tendencia de Quirón a sacar conclusiones lógicas y evidentes en las que yo intentaba no pensar, era una costumbre exasperante. En mi estado actual, es imposible, señalé a Meg, ahora mismo mi trabajo consiste en servir a esta semidiosa, probablemente durante un año. Cuando haya hecho las tareas que me asigne, Zeus juzgará si he cumplido mi condena, y podré volver a ser un dios. Meg abrió una galleta rellena de higo. Podría mandarte que fueras a ese sitio, Delfos. No. Se me quebró la voz en pleno grito, debes asignarme tareas sencillas, como formar un grupo de rock o relajarme, sí, relajarse está bien. Meg no parecía convencida. Relajarse no es una tarea. Lo es si se hace bien, el campamento mestizo puede protegerme mientras me relajo. Cuando se cumpla mi año de servidumbre, me convertiré en Dios, ya hablaremos entonces de recuperar Delfos, a ser posible pensé, mandando a unos semidioses que emprendan la misión por mí. Apolo dijo, Quirón, si siguen desapareciendo semidioses, puede que no dispongamos de un año, puede que no tengamos la fuerza necesaria para protegerte, disculpa, pero Delfos es responsabilidad tuya. Levanté las manos. Yo no fui el que abrió las puertas de la muerte, y dejó salir a Pitón. Échale la culpa a Gaia. Échale la culpa a Zeus por su mal juicio. Cuando los gigantes empezaron a despertar, elaboré mi clarísimo plan de acción, con 20 puntos, para proteger a Apolo, y también a los demás dioses, pero él ni siquiera lo leyó. Meg lanzó la mitad de la galleta a la cabeza de Seymour. Sigo pensando que es culpa tuya. Mirad. Se ha despertado. Lo dijo como si el leopardo hubiera decidido despertarse solo, y no hubiera recibido un galletazo en el ojo. Grrr se quejó Seymour. Quirón apartó su silla de la mesa. Querida, en ese bote de la repisa de la chimenea encontrarás salchichas para perros. ¿Por qué no le das de cenar? Apolo y yo esperaremos en el porche. Dejamos a Meg lanzando alegremente triples a la boca de Seymour. Cuando Quirón y yo llegamos al porche, el centauro giró la silla de ruedas para mirarme. Es una semidiosa interesante. Interesante es una palabra neutra. De verdad invocó a un Carpos. Bueno. El espíritu apareció cuando ella estaba en apuros, si lo invocó. Conscientemente, no lo sé, lo llamó melocotones. Quirón se rascó la barba. Hace mucho tiempo que no veo a un semidios con el poder de invocar espíritus de los cereales. ¿Sabes lo que eso significa? Empezaron a temblarme los pies. Tengo mis sospechas, intento mantener una mentalidad positiva. Te guío fuera del bosque, observó Quirón, sin ella. Sí, asentí, no me lo recuerdes. Había visto esa mirada penetrante en los ojos de Quirón antes, cuando había evaluado la técnica de Aquiles con la espada, y la de Ajax con la lanza, era la mirada de un entrenador curtido en busca de nuevos talentos. Nunca había soñado que el centauro me miraría de esa forma, como si yo tuviera algo que demostrarle, como si mi coraje no se hubiera puesto ya a prueba. Me sentí como un objeto. Dime, dijo Quirón. ¿Qué oíste en el bosque? Maldije en silencio mi bocaza, no debería haber preguntado si los semidioses desaparecidos habían oído algo raro. Decidí que era inútil echarme atrás ahora. Quirón era más perspicaz que un hombre caballo corriente. Le conté lo que había experimentado en el bosque, y después en el sueño. Sus manos aferraron la manta que le cubría el regazo,
la parte inferior se levantó por encima de sus zapatos de tacón con lentejuelas, parecía todo lo preocupado que era posible en un hombre con medias de rejilla. Tendremos que avisar a los campistas que no se acerquen al bosque, decidió. No entiendo lo que está pasando, pero sigo manteniendo que debe de estar relacionado con Delfos y tu actual estado. El oráculo debe ser liberado del monstruo Pitón, debemos encontrar una solución. Traduje sin problemas esas palabras, yo debo encontrar una solución. Quirón debió de descifrar mi expresión de desolación. Vamos, viejo amigo, me animó, ya lo has hecho antes, puede que ahora no seas un dios, pero la primera vez que mataste a Pitón no supuso ningún desafío para ti. Cientos de cuentos han elogiado la facilidad con que liquidaste a tu enemigo. Sí, murmuré, cientos de cuentos. Recordé algunos de esos cuentos. Yo había matado a Pitón sin ningún esfuerzo, fui volando a la boca de la cueva, lo llamé, saqué una flecha, y ¡boom! Una serpiente gigante muerta, me convertí en el señor de Delfos, y. Todos vivimos felices, y comimos perdices. ¿De dónde sacaron los escritores que vencía a Pitón tan rápido? Está bien, es posible que porque yo se lo dijera, aún así, la realidad fue bastante distinta. He tenido pesadillas con mi viejo enemigo durante siglos después de nuestro combate. Ahora casi agradecía mi memoria imperfecta, no podía recordar todos los horribles detalles de mi enfrentamiento con Pitón, pero sí que sabía que no había sido fácil vencerlo. Había necesitado todas mis fuerzas de Dios, mis poderes divinos, y el arco más letal del mundo. ¿Qué posibilidades de derrotarlo tendría en la piel de un mortal de 16 años con acné, ropa prestada, y el nombre de guerra del Esther Papadopoulos? No. Pensaba ir escopetado a Grecia, y hacer que me matasen, y menos sin mi carro solar ni la capacidad de teletransportarme. Lo siento, los dioses no viajan en vuelos comerciales. Pensé cómo explicárselo a Quirón de forma serena y diplomática, sin necesidad de patalear ni de gritar. El sonido de una caracola a lo lejos me ahorró el esfuerzo. Eso quiere decir que la cena está lista. El centauro forzó una sonrisa. Hablaremos más tarde. Vale. De momento, celebremos tu llegada. 12. Oda a un perrito caliente. Con un refresco, y patatas fritas. Me he quedado a 2 velas, tío. No estaba de humor para celebraciones. Y menos sentado a una mesa de picnic comiendo comida mortal, con mortales. El pabellón comedor resultaba bastante agradable, incluso en invierno. Las fronteras mágicas del campamento nos resguardaban de los peores elementos. Sentado al aire libre al calor de las antorchas y los braseros, solo notaba un poquito de frío. El estrecho de Long Island resplandecía a la luz de la luna. Hola, Artemisa, no te molestes en saludar. En la colina mestiza, la Atenea Partenos brillaba como la lamparilla más grande del mundo. Incluso el bosque no parecía tan inquietante con los pinos cubiertos de una ligera niebla plateada. Sin embargo, la cena no fue precisamente poética. Estuvo compuesta por perritos calientes, patatas fritas, y un líquido rojo que según me dijeron era refresco. No sabía por qué los humanos consumían refresco, ni de qué estaba hecho, pero fue lo más sabroso de la cena, un detalle desconcertante. Estaba sentado a la mesa de Apolo con mis hijos Austin, Kayla y Y. También con Nico Di Angelo. No veía ninguna diferencia entre mi mesa y las de los otros dioses. La mía debería haber sido más reluciente y más elegante. Debería haber reproducido música o recitado poesía a discreción. En cambio, no era más que una losa de piedra con bancos a cada lado. El asiento me resultaba incómodo, aunque a mis hijos no parecía importarles. Austin y Kayla me acribillaron a preguntas sobre el Olimpo, la guerra con Gaia, y cómo era pasar de ser un dios a un humano. Yo sabía que no querían ser groseros, como hijos míos que eran. Tenían una tendencia natural a la gentileza suprema. Sin embargo, sus preguntas eran dolorosos recordatorios de mi deshonroso estado. Además, a medida que pasaban las horas, me acordaba cada vez menos de mi vida divina.
Resultaba alarmante la rapidez con que mis neuronas cósmicamente perfectas se habían deteriorado. En el pasado, cada recuerdo había sido como un archivo de sonido de alta calidad, ahora esas grabaciones estaban registradas en cilindros de cera. Créeme, me acuerdo de los cilindros de cera. No duraban mucho en el carro solar. Will y Nico estaban sentados hombro con hombro, charlando afablemente. Resultaban tan adorables uno al lado del otro que me entristecieron. Me vinieron a la memoria los escasos meses dorados que había compartido con Jacinto antes de los celos, antes del horrible accidente. Nico, dije finalmente. No deberías estar sentado a la mesa de Hades. Él se encogió de hombros. Técnicamente, sí, pero si me siento solo a mi mesa, pasan cosas raras, se abren grietas en el suelo, salen zombies y empiezan a deambular por ahí. Es un trastorno del estado de ánimo, no puedo controlarlo, eso es lo que le dije a Pquirón. ¿Y es cierto? Pregunté. Nico sonrió fríamente. Tengo un permiso del médico. Will levantó la mano. Yo soy su médico. Quirón decidió que no valía la pena discutir por el tema con Tónico. Mientras me siente a una mesa con otra gente, como estos chicos, por ejemplo. Los zombies no se acercan, todo el mundo está contento. Will asintió con la cabeza serenamente. Es rarísimo, Nico jamás abusaría de sus poderes para conseguir lo que quiere. Por supuesto que no convino Nico. Miré al otro lado del pabellón comedor. De acuerdo con la tradición del campamento, habían puesto a Meg con los hijos de Hermes, ya que su parentesco divino todavía no se había confirmado. A Meg no parecía importarle. Estaba ocupada recreando el concurso de comer perritos calientes de Coney Island ella sola. Las otras dos chicas, Julia y Alice, la miraban con una mezcla de fascinación y horror. Enfrente de ella estaba sentado un chico mayor flaco con el pelo castaño rizado, con Norskjold, deduje, aunque nunca había sido capaz de distinguirlo de su hermano mayor, Travis. A pesar de la oscuridad reinante, Connor llevaba gafas de sol, sin duda para proteger sus ojos de las agresiones repetidas. También me fijé en que mantenía sabiamente las manos lejos de la boca de Meg. Conté a 19 campistas en todo el pabellón. La mayoría estaban sentados a sus respectivas mesas. Sherman Young en la de Ares, una chica que no conocía, en la de Afrodita, otra chica, en la de Demeter, en la mesa de Nike, dos jóvenes morenas que eran claramente gemelas conversaban sobre un plano militar. El mismísimo Quirón, que había vuelto a adoptar la forma de centauro, estaba sentado a la mesa principal, bebiendo su refresco mientras charlaba con dos sátiros, pero reinaba un humor apagado. Los hombres cabra no hacían más que mirarme, y luego se comían los cubiertos, como acostumbran a hacerlos sátiros cuando están nerviosos. Media docena de hermosas dríades se movían entre las mesas, ofreciendo comida y bebida, pero estaba tan preocupado que no podía apreciar plenamente su belleza, y lo que era más trágico, estaba demasiado cohibido para coquetear con ellas. ¿Qué me pasaba? Observé a los campistas esperando localizar a posibles sirvientes. Digo, nuevos amigos. A los dioses siempre nos gusta tener a mano a unos cuantos semidioses veteranos y fuertes para que entren en combate, vayan a misiones peligrosas o nos quiten la pelusa de las togas. Lamentablemente, en la cena nadie me llamó la atención como posible secuaz. Echaba de menos tener una cantera de talento más grande. ¿Dónde están los demás? Pregunté a Will. Quería decir la lista A, pero me pareció que podría malinterpretarse. Will mordió su pizza. ¿Buscas a alguien en concreto? ¿Y los que se fueron de misión con el barco? Will y Nico se cruzaron una mirada que podía significar, ya estamos. Supongo que les preguntaban mucho por los 7 semidioses legendarios que habían luchado codo con los dioses contra los gigantes de Gaia. Me dolía no haber tenido ocasión de volver a ver a esos héroes. Después de una batalla importante, me gustaba hacerme una foto de grupo.
y agenciarme los derechos exclusivos para componer baladas épicas sobre sus hazañas. Bueno, empezó a decir Nico, ya has visto a Percy, él y Annabeth. Están estudiando el último curso de secundaria en Nueva York. Hazel y Frank están en el campamento Júpiter trabajando en la 12ª Legión. Ah, sí. Traté de visualizar una imagen mental clara del campamento Júpiter, el enclave romano cerca de Berkeley, California, pero los detalles me resultaban borrosos. Solo me acordaba de mis conversaciones con Octavio, y de cómo me había engatusado con su adulación y sus promesas. Aquel chico estúpido. Él tenía la culpa de que estuviera allí. Una voz me susurró en lo más recóndito de mi mente. Esta vez pensé que podría ser mi conciencia. ¿Quién fue el estúpido? No fue Octavio. Cállate, murmuré. ¿Qué? Preguntó Nico. Nada, continúa. Jason y Piper están pasando el curso en Los Ángeles con el padre de Piper. Se llevaron al entrenador Edge, Mellie y el pequeño Chuck con ellos. Ajá, no conocía los últimos 3 nombres, de modo que decidí que no. Debían de ser importantes. Y el 7º héroe, Leo Valdez. Nico arqueó las cejas. ¿Te acuerdas de su nombre? Pues claro. Inventó el valdecinador. Oh, qué magnífico instrumento musical. Apenas me había dado tiempo a dominar las escalas mayores cuando Zeus me fulminó en el Partenón. Si alguien pudiera ayudarme, sería Leo Valdez. Nico se irritó, y su expresión se volvió tensa. Pues Leo ya no está aquí, se murió, y luego resucitó, y si vuelvo a verlo, lo mataré. Will le dio un codazo. No, no lo matarás, se volvió hacia mí, durante la batalla con Gaia. Leo y su dragón de bronce, Festo, desaparecieron en una explosión con fuego en el aire. Me estremecí. Después de tantos siglos conduciendo el carro solar, la expresión explosión con fuego en el aire no me hacía un pelo de gracia. Intenté recordar la última vez que había visto a Leo Valdez en Delos, cuando el semidios había cambiado el valdecinador por información. Estaba buscando la cura del médico, recordé, la forma de traer a alguien a la vida de entre los muertos. Supongo que tenía pensado sacrificarse desde el principio. Sí, asintió Will, se deshizo de Gaia con la explosión, pero todos pensamos que también él había muerto. ¿Por qué murió?, dijo Nico. Luego, unos días más tarde, continuó Will, un pergamino llegó volando al campamento con el viento. Todavía lo tengo. Nico hurgó en los bolsillos de su cazadora, lo miro cuando quiero cabrearme. Sacó un grueso rollo de pergamino. En cuanto lo desplegó en la mesa, un holograma parpadeante apareció sobre la superficie. Leo Valdez, con aspecto travieso como siempre, con su fino cabello moreno, su sonrisa pícara, y su baja estatura. El holograma solo medía 7 centímetros, pero en la vida real Leo no era mucho más alto. Sus vaqueros, su camisa de trabajo azul, y su cinturón portaherramientas estaban salpicados de lubricante para máquinas. Hola, chicos. Leo abrió los brazos como si fuera a dar un abrazo. Siento dejaros así. Malas noticias. La he palmado. Buenas noticias. Me he recuperado. Tenía que ir a rescatar a Calipso. Los dos estamos bien ahora. Estamos llevando a Festoa. La imagen vaciló como una llama azotada por una fuerte brisa e interrumpió la voz de Leo. Volveré en cuanto. Interferencias. Cocinar tacos cuando. Más interferencias. Que el queso os acompañe. Os quiero. La imagen se apagó. Es todo lo que tenemos, se quejó Nico, y eso fue en agosto. No tenemos ni idea de lo que planeaba, de dónde está ni de si sigue a salvo. Jason y Piper se pasaron casi todo el mes de septiembre buscándolo hasta que al final Quirón se empeñó en que fueran a empezar el curso. Vaya, dije, parece que Leo planeaba cocinar tacos. Tal vez le llevó más tiempo de lo que pensaba. Que el queso os acompañe. Creo que nos está advirtiendo que contemos con el queso como acompañamiento, lo que siempre es un buen consejo. Mis palabras no parecieron tranquilizar a Nico. No me gusta no saber nada, y estar a oscuras, murmuró.
Una extraña queja viniendo de un hijo de Hades, pero comprendía a qué se refería. Yo también tenía curiosidad por saber el destino de Leo Valdez. Hubo una época en que podría haber adivinado su paradero con la facilidad con que tú consultas una biografía en Facebook, pero ahora solo podía mirar el cielo, y preguntarme cuándo aparecería un semidios pequeño y travieso con un dragón de bronce y un plato de tacos. ¿Y si Calipso estaba envuelta? Eso complicaba las cosas. La hechicera y yo habíamos tenido problemas en el pasado, pero incluso yo tenía que reconocer que era cautivadora. Si había conquistado el corazón de Leo, era muy posible que él se hubiera despistado. Odiseo pasó 7 años con ella antes de volver a su hogar. Fuera cual fuese el caso, me parecía poco probable que Valdez volviera a tiempo para ayudarme. Mi dominio de los arpegios del valdecinador tendría que esperar. Kayla y Austin habían estado muy callados escuchando nuestra conversación con sorpresa y asombro. Mis palabras producen ese efecto en la gente. Entonces Kayla se me acercó. ¿De qué hablasteis en la casa grande? ¿Te contó Quirón lo de las desapariciones? Sí, procuré no mirar en dirección al bosque. Debatimos la situación. Y. Austin extendió los dedos sobre la mesa. ¿Qué está pasando? No quería hablar del tema, no quería que ellos vieran mi temor. Deseaba que dejara de dolerme la cabeza. En el Olimpo, los dolores de cabeza eran mucho más fáciles de curar. Hefesto simplemente abría un cráneo, y extraía al dios o la diosa recién nacida que estaba armando jaleo allí dentro. En el mundo de los mortales, mis opciones eran más limitadas. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Tal vez por la mañana haya recuperado parte de mis poderes divinos. Austin se inclinó hacia adelante, a la luz de la antorcha. Sus trenzas africanas parecían formar nuevos patrones de acné. ¿Es así como funciona? ¿Recuperas la fuerza con el tiempo? Creo que sí. Traté de recordar mis años de servidumbre con Admeto y Laomedonte, pero apenas podía evocar sus nombres y sus caras. Mi memoria menguante me aterraba, hacía que cada momento del presente aumentase de magnitud e importancia, y me recordaba que el tiempo para los mortales era limitado. Tengo que hacerme más fuerte, decidí. Debo hacerlo. Kayla me apretó la mano. Sus dedos de arquera eran ásperos y callosos. Tranquilo, Apolo. Papá, te ayudaremos. Austin asintió con la cabeza. Kayla tiene razón, estamos juntos en esto. Si alguien te molesta, Kayla le disparará, y luego yo lo criticaré tanto que acabará hablando empareado durante semanas. Me empezaron a llorar los ojos. No hacía mucho esa mañana, por ejemplo. La idea de que esos jóvenes semidioses pudieran ayudarme me habría parecido ridícula, y ahora su amabilidad me conmovía más que 100 toros expiatorios. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado tanto por mí como para criticar a mis enemigos compareados. Gracias, logré decir. Fui incapaz de añadir hijos míos. No me parecía bien. Esos semidioses eran mis protectores y mi familia, pero de momento no podía considerarme su padre. Un padre haría algo más. Un padre debe dar a sus hijos más de lo que toma. Tengo que reconocer que eso era una novedad para mí. Me hizo sentir todavía peor. Will me dio una palmadita en el hombro. No está tan mal. Ahora que todo el mundo está tan alerta, a lo mejor mañana no tenemos que hacer la carrera de obstáculos de Arley. Kayla murmuró un juramento en griego antiguo. Si yo hubiera sido un padre divino como es debido, le habría lavado la boca con aceite de oliva. Me había olvidado de eso, admitió. Tendrán que cancelarla. No. Fruncí el ceño. ¿Qué carrera de obstáculos? Quirón no me ha dicho nada. Tenía ganas de objetar que mi día entero había sido una carrera de obstáculos. Sin duda no esperarían que yo hiciera las mismas actividades que ellos en el campamento. Antes de que pudiera decirlo, uno de los sátiros tocó una caracola en la mesa principal. Quirón levantó los brazos para reclamar la atención de todos. Campistas. Su voz llenó el pabellón.
podía resultar bastante imponente cuando quería. Tengo unas cuantas cosas que anunciar, incluidas noticias sobre la carrera de 3 piernas de mañana. 13. Carrera de 3 piernas. 4 palabras terribles. Oh, dioses, por favor, Meg. No. La culpa de todo la tenía Arley. Después de abordar la desaparición de Miranda Gardiner como medida de precaución, no os acerquéis al bosque hasta que tengamos más información. Por favor, Quirón llamó a la parte de delante al hijo pequeño de Hefesto para que explicase cómo se desarrollaría la carrera de 3 piernas. Rápidamente se hizo patente que Arley había dirigido todo el proyecto, francamente, la idea era tan horripilante que solo podría haber salido de la cabeza de un niño de 8 años. Confieso que me perdí después de que explicó el concepto de discos voladores explosivos con sierra mecánica. Y Aran, zoom. Se puso a saltar de emoción. Y luego, zas. Y. Pum. Imitaba toda clase de desastres con las manos. Tendréis que ser muy rápidos o moriréis. Es alucinante. Los otros campistas gruñeron, y se movieron en sus asientos. Quirón levantó la mano para pedir silencio. A ver, sé que la última vez tuvo problemas, dijo, pero afortunadamente nuestros curanderos de la cabaña de Apolo pudieron reimplantarle a Paolo los brazos. En una mesa del fondo, un adolescente musculoso se levantó, y empezó a despotricar en un idioma que me pareció portugués. Llevaba una camiseta de tirantes blanca sobre su pecho moreno, y pude ver unas tenues cicatrices blancas alrededor de la parte superior de sus bíceps, mientras soltaba juramentos a toda velocidad. Señaló a Arley, los campistas de la cabaña de Apolo, y prácticamente el resto de los presentes. Ah, gracias, Paolo, dijo Quirón, claramente desconcertado, me alegro de que te encuentres mejor. Austin se inclinó hacia mí, y susurró. Paolo entiende nuestro idioma, pero solo habla en portugués, al menos eso dice, ninguno de nosotros entiende una palabra de lo que dice. Yo tampoco entendía el portugués. Atenea nos había sermoneado durante años sobre la conveniencia de que el Monte Olimpo se trasladase a Brasil algún día, hasta nos había regalado a los dioses unos cursos de portugués en DVD para las Saturnales, pero ¿qué sabrá Atenea? Paolo parece agitado, comenté. Will se encogió de hombros. Tiene suerte de curarse rápido, es hijo de Ibe, la diosa de la juventud, y todo eso. Te lo estás comiendo con los ojos, observó Nico. No es verdad, repuso Will, solo estoy evaluando lo bien que funcionan los brazos de Paolo después de la cirugía. Ja. Paolo se sentó finalmente. Quirón enumeró una larga lista de lesiones que los campistas habían experimentado durante la primera carrera de 3 piernas, y que esperaba evitar en esa ocasión: quemaduras de 2º grado, tímpanos perforados, una distensión inguinal, y 2 casos de danza regional irlandesa crónica. El semidios solitario de la mesa de Atenea levantó la mano. Solo lo dejo caer, Quirón. Han desaparecido 3 de nuestros campistas. De veras es aconsejable hacer una carrera de obstáculos peligrosa. Quirón le dedicó una sonrisa incómoda. Una magnífica pregunta, Malcolm, pero la carrera no llegará al bosque que consideramos la zona más peligrosa. Los sátiros, las dríades, y yo seguiremos investigando las desapariciones. No descansaremos hasta que los campistas desaparecidos sean encontrados. Mientras tanto, la carrera de 3 piernas puede servir para fomentar el trabajo en equipo, y también nos permitirá aumentar nuestros conocimientos del laberinto. La palabra me dio de lleno en la cara como el olor corporal de Ares. Me volví hacia Austin. El laberinto. El laberinto de Dédalo. Austin asintió con la cabeza, jugueteando con el collar de cerámica del campamento que colgaba de su cuello. De repente me acordé de su madre. Latricia, su costumbre de juguetear con su collar de kauri cuando daba clases en Oberlin. Hasta yo había aprendido cosas en la clase de teoría de la música de Latricia, la que, aunque la belleza de aquella mujer distraía la atención,
Durante la guerra con Gaia, contó Austin, el laberinto volvió a abrirse. Desde entonces hemos estado intentando levantar un mapa del sitio. Eso es imposible, repuse, y también un disparate. El laberinto es una creación consciente y malévola. No se puede hacer un mapa ni fiarse de él. Como siempre, solo podía echar mano de fragmentos aleatorios de recuerdos, pero estaba bastante seguro de que decía la verdad. Me acordé de Dédalo. El rey de Creta le había ordenado que construyera un laberinto para encerrar al monstruoso Minotauro, pero a un inventor brillante como Dédalo no le bastaba con un simple laberinto. Él tenía que hacer que su laberinto fuera consciente de sí mismo, y se expandiera él solo. A lo largo de los siglos, el laberinto había penetrado bajo la superficie del planeta como unas raíces invasoras. Malditos inventores brillantes. Ahora es distinto, me dijo Austin, desde que Dédalo murió. No sé. Es difícil de describir, no parece tan malvado, ni tan peligroso. Oh, es muy tranquilizador. Claro, habéis decidido hacer carreras de 3 piernas en él. Will tosió. Otra cosa, papá. Nadie quiere decepcionar a Harley. Miré la mesa principal. Quirón seguía perorando sobre las virtudes de él. Trabajo en equipo mientras Harley daba saltos. Comprendí por qué los demás campistas querrían adoptar al niño como su mascota no oficial. Era un mocoso adorable, aunque estaba tan musculoso para un niño de 8 años que daba miedo. Tenía una sonrisa contagiosa, su entusiasmo parecía levantar el ánimo a todo el grupo. Aún así, reconocí el brillo demencial de sus ojos. Era la misma mirada que se le ponía a su padre, Hefesto, cuando inventaba un autómata que luego se volvería loco, y empezaría a destruir ciudades. Recordad, también estaba diciendo Quirón, que ninguna de las tristes desapariciones se ha relacionado con el laberinto. No os separéis de vuestro compañero, y estaréis a salvo. Todo lo a salvo que se puede estar en una carrera de 3 piernas. Sí, asintió Harley. Nadie ha muerto todavía. Parecía decepcionado, como si quisiera que nos esforzásemos más. Ante una crisis, apuntó Quirón, es importante que sigamos con nuestras actividades habituales. Debemos estar alerta, y en plena forma. Los campistas desaparecidos no esperarían menos de nosotros. En cuanto a los equipos para la carrera, se os permitirá elegir a un compañero. A continuación los campistas se abalanzaron unos sobre otros como pirañas para coger a su compañero de equipo. Antes de que pudiera considerar mis opciones, Meg Caffrey me señaló desde el otro lado del pabellón, con una expresión idéntica a la del tío Sam en el cartel de reclutamiento. ¿Cómo no? Pensé. ¿Por qué iba a mejorar mi suerte ahora? Quirón golpeó el suelo con la pezuña. Bueno, que todo el mundo se tranquilice. La carrera será mañana por la tarde. Gracias, Harley, por trabajar duro en las distintas sorpresas letales que nos tienes reservadas. Zas, Harley volvió corriendo a la mesa de Hefesto para reunirse con su hermana mayor, Nyssa. Y ahora, la otra noticia, anunció Quirón, como ya habréis oído, hoy contamos con la compañía de 2 recién llegados muy especiales. En primer lugar, demos la bienvenida al dios Apolo, por favor. Normalmente ese era el momento en que yo me levantaba, extendía los brazos, y sonreía mientras a mi alrededor brillaba luz radiante. La ferviente multitud aplaudía, y lanzaba flores y bombones de chocolate a mis pies. Esta vez no recibí ningún aplauso, solo miradas de nerviosismo. Sentí el extraño e inusual impulso de hundirme en mi asiento, y taparme la cabeza con la chaqueta. Me contuve haciendo un esfuerzo heroico. Quirón se esforzó por mantener la sonrisa. Vamos, ya sé que es raro, dijo, pero los dioses se vuelven mortales de vez en cuando. No debéis alarmaros. La presencia de Apolo entre nosotros puede ser un buen augurio, una oportunidad de que pareció perder el hilo de su propio argumento. Hagamos algo bueno. Estoy seguro de que con el tiempo empezará a verse clara la mejor vía de acción. De momento, haced que Apolo se sienta como en casa, por favor. Tratadlo como haríais con cualquier campista nuevo. En la mesa de Hermes,
Connor levantó la mano. ¿Significa eso que los de la cabaña de Ares tienen que meterle la cabeza en el váter? En la mesa de Ares, Sherman Young resopló. No le hacemos eso a todos, Connor, solo a los novatos que se lo merecen. Sherman miró a Meg, que estaba terminando distraídamente su último perrito caliente. La pelusilla morena a los lados de su boca estaba ahora cubierta de mostaza. Connor devolvió la sonrisa a Sherman, una expresión cómplice como pocas. Entonces me fijé en la mochila abierta a los pies de Connor. De la parte superior asomaba algo parecido a una red. Comprendí lo que eso significaba. Dos chicos a los que Meg había humillado se preparaban para la revancha. No hacía falta ser némesis para entender el atractivo de la venganza. Aún así, sentí un extraño deseo de advertir a Meg. Intenté llamarle la atención, pero ella seguía concentrada en la cena. Gracias, Sherman continuó. Quirón, me alegro de saber que no le haréis una novatada al dios del tiro con arco. En cuanto al resto de vosotros, os mantendremos al corriente de la situación de nuestro invitado. Voy a enviar a dos de nuestros mejores sátiros. Millard y Herbert señaló a los sátiros sentados a su izquierda, para que entreguen un mensaje en mano a Rachel Dare en Nueva York. Con suerte, pronto ella podrá volver con nosotros y ayudarnos a descubrir cómo ayudar a Apolo. La noticia fue recibida con algunos gruñidos. Distinguí las palabras oráculo y profecías. En una mesa cercana, una chica murmuró para sí en italiano, un ciego llevando a otro ciego. Le lancé una mirada fulminante, pero la joven era muy guapa, debía de tener 2 años más que yo desde el punto de vista mortal, con el cabello moreno corto, y unos ojos color avellana irresistiblemente intensos. Es posible que me ruborizase. Me volví otra vez hacia mis compañeros de mesa. Ejem. Sí, sátiros. ¿Por qué no enviáis al otro sátiro, el amigo de Percy? Grover. Preguntó Nico. Está en California. Todo el consejo de ancianos ungulados está reunido allí por la sequía. Ah. Se me cayó el alma a los pies. Recordaba que Grover era un sátiro con bastantes recursos, pero si estaba lidiando con los desastres naturales de California, era poco probable que volviera en la próxima década. Y por último dijo Quirón, demos la bienvenida a una nueva semidiosa al campamento. Meg Caffrey. Ella se limpió la boca, y se puso en pie. A su lado, Alice Miyazawa le indicó. Levántate, Meg. Julia Feingold rió. En la mesa de Ares, Sherman Young se levantó. Esta merece una bienvenida especial. ¿Qué opinas, Connor? Connor metió la mano en su mochila. Opino que el lago de las canoas podría ser perfecto. Empecé a decir. Meg. Entonces se desató el Hades. Sherman Young se dirigió a Meg a grandes zancadas. Connor sacó una red dorada, y la lanzó sobre la cabeza de Meg. La niña gritó, y trató de liberarse. Mientras algunos campistas coreaban. Mojadla. Mojadla. Quirón intentó hacerlos callar a gritos. Un momento, semidioses. Un grito gutural interrumpió el desarrollo de los acontecimientos. Una masa borrosa de carne rolliza, alas de hojas y pañal de lino se precipitó de lo alto de la columnata, cayó sobre la espalda de Sherman Young y lo estampó de bruces contra el suelo de piedra. Melocotones, el Carpos, se levantó, y gritó golpeándose el pecho, sus ojos emitían un brillo verde de ira, se abalanzó sobre Connor. Rodeó el cuello del semidios con sus piernas rollizas, y empezó a arrancarle el pelo con las garras. Quitádmelo. Bramó Connor gimiendo, mientras se revolcaba por el pabellón. Quitádmelo. Poco a poco, los demás semidioses se recuperaron de la sorpresa, varios desenvainaron espadas. Un Carpos. Chilló la chica italiana. Matadlo. Dijo Alice Miyazawa. No. Grité. Normalmente una orden como esa salida de mis labios habría dado lugar a una escena carcelaria, con todos los mortales tumbados boca abajo esperando órdenes mías. Lamentablemente, ahora era un simple mortal con voz chillona de
Adolescente. Observé horrorizado cómo mi hija Kayla colocaba una flecha en su arco. Déjalo, melocotones. Ordenó Meg, se desenredó de la red, la tiró, y corrió hacia Connor. El carpos saltó del cuello de Connor, cayó a los pies de Meg enseñando los colmillos, y siseando a los demás campistas que habían formado un amplio semicírculo con sus armas en ristre. Apártate, Meg, dijo Nico D'Angelo, esa cosa es peligrosa. No. La voz de Meg sonó aguda. No lo matéis. Sherman Young se dio la vuelta, gimiendo. Probablemente su cara no estaba tan mal como parecía. Un corte en la frente puede producir una cantidad de sangre sorprendente, pero la imagen afianzó la determinación de los demás. Campistas, Kayla sacó su arco, Julia Feingold desenfundó una daga. Esperad. Supliqué. Lo que pasó a continuación no podría haberlo procesado una mente inferior. Julia atacó, Kayla disparó su flecha. Meg estiró las manos, y una tenue luz dorada brilló entre sus dedos. De repente, la joven Caffrey sostenía dos espadas, cada una tenía una hoja curva al antiguo estilo tracio, sitka hechas de oro imperial. No había visto armas como esas desde la caída del Imperio Romano, era como si hubieran aparecido de la nada, pero mi larga experiencia con objetos mágicos me decía que Meg debía de haberlas invocado con los anillos de medialuna que siempre llevaba. Las dos espadas empezaron a dar vueltas. Meg cortó la flecha de Kayla en el aire al mismo tiempo que desarmaba a Julia, y lanzaba su daga resbalando por el suelo. Pero ¿qué hades?, exclamó Connor, tenía el pelo arrancado a mechones de tal manera que parecía un muñeco maltratado. ¿Quién es esa niña? Melocotones se agachó al lado de Meg, gruñendo, mientras la niña repelía a los confusos y airados semidioses con sus dos espadas. Mi vista debía de ser mejor que la de los mortales corrientes, porque fui el primero que vio el signo resplandeciente, una luz brillando encima de la cabeza de Meg. Cuando reconocí el símbolo, se me petrificó el corazón. Detestaba lo que veía, pero pensé que debía señalarlo. Mirad. Los demás parecían confundidos, entonces el fulgor se volvió más brillante. Una hoz dorada holográfica con unas espigas de trigo girando justo encima de Meg Caffrey. Un chico dejó escapar un grito ahogado entre la multitud. Es una comunista. Una chica que había estado sentada a la mesa de la cabaña 4 le dedicó una mueca de indignación. No, Damien, es el símbolo de mi madre, se le desencajó el rostro. Cuando se dio cuenta de la verdad, eso significa que también es el símbolo de su madre. La cabeza me daba vueltas, no quería saber esa información, no quería servir a una semidiosa con el linaje de Meg, pero ahora entendía sus anillos de media luna. No eran lunas, eran hojas de hoces. Como yo era el único dios del Olimpo presente, pensé que debía hacer oficial su título. Mi amiga ha sido reclamada, anuncié. Los demás semidioses se arrodillaron respetuosamente, algunos de peor gana que otros. Damas y caballeros, dije, en un tono amargo como el té de Quirón, un fuerte aplauso para Meg Caffrey, hija de Demeter. 14. Me estás vacilan. Ostras. ¿Qué ha pasado? Me he quedado sin Sila. Nadie sabía qué pensar de Meg. Y con razón. Yo la entendía todavía menos ahora que sabía quién era su madre. Había tenido mis sospechas, cierto, pero había confiado en estar equivocado. Tener razón la mayoría de las veces era una terrible carga. ¿Por qué iba a temer a una hija de Demeter? Buena pregunta. Durante el último día, había hecho todo lo posible por reconstruir mis recuerdos de la diosa. Demeter había sido mi tía favorita. Los dioses de la primera generación podían ser unos estirados, me refiero a vosotros, Hera, Hades, papá, pero Demeter siempre había sido una presencia amable y bondadosa. Salvo cuando destruía a la raza humana con pestes y hambrunas. Pero todo el mundo tiene sus malos momentos. Sin embargo, un buen día cometí el error de salir con una de sus hijas, creo que se llamaba Crisotemis,
pero tendrás que perdonarme si me equivoco. Cuando era Dios también me costaba acordarme de los nombres de todas mis ex. La joven cantó una canción de la cosecha en una de mis fiestas délficas. Tenía una voz tan bonita que me enamoré de ella. Vale, cada año me enamoraba de la campeona y las subcampeonas, pero ¿qué puedo decir? No puedo resistirme a una voz melodiosa. Demeter no estaba de acuerdo. Desde que su hija Perséfone había sido secuestrada por Hades, no le gustaba que sus hijos salieran con dioses. El caso es que ella y yo reñimos, redujimos unas cuantas montañas a escombros, arrasamos unas ciudades a estado, ya sabes cómo pueden ser las discusiones familiares, al final acordamos una tregua precaria, pero desde entonces me había propuesto evitar a los hijos de Demeter. Y allí estaba ahora, sirviendo a Meg-Kaf-Frey, la hija más granuja de Demeter que había empuñado jamás una hoz. Me preguntaba quién era el padre de Meg para haber atraído la atención de la diosa. Demeter casi nunca se enamoraba de mortales, además, Meg era extraordinariamente poderosa. La mayoría de los hijos de Demeter tenían pocas habilidades aparte de hacer que las cosechas crezcan y mantener los hongos a raya, pero empuñar dos espadas doradas e invocar Carpo eran aptitudes de primera. Todos esos pensamientos cruzaban mi mente mientras Quirón dispersaba a la multitud e instaba a todo el mundo a que guardase sus armas, como la monitora jefe Miranda Gardiner estaba desaparecida. Quirón le pidió a Billie, la única campista de la cabaña de Demeter que quedaba, que acompañase a Meg a la cabaña. 4. Las dos chicas se retiraron rápidamente, mientras Melocotones daba brincos entusiasmado detrás de ellas. Meg me lanzó una mirada de preocupación. Como yo no sabía qué hacer, le dediqué un gesto de aprobación levantando los pulgares. Hasta mañana. Ella no parecía nada animada cuando desapareció en la oscuridad. Will Solace se ocupó de las heridas en la cabeza de Sherman Young. Kayla y Austin estaban junto a Connor, debatiendo la necesidad de un injerto de pelo, de modo que me quedé solo, y volví a la cabaña de un servidor. Me tumbé en mi catre en medio de la estancia, y me quedé mirando las vigas del techo. Volví a pensar en lo deprimente, y lo rematadamente mortal que era ese sitio. ¿Cómo lo soportaban mis hijos? ¿Por qué no tenían un altar encendido, y decoraban las paredes con relieves de oro forjado que conmemorasen mi gloria? Cuando oí que Will y los demás volvían, cerré los ojos, y me hice el dormido. Era incapaz de enfrentarme a sus preguntas o sus atenciones, sus intentos por hacerme sentir como en casa cuando era evidente que mi sitio no estaba allí. Cuando entraron por la puerta se quedaron callados. «Está bien», susurró Kayla. «Lo estarías tú si fueras él», replicó Austin. Un momento de silencio. «Intentad dormir, chicos», recomendó Will. «Esto es rarísimo», comentó Kayla, «parece tan humano». «Cuidaremos de él», dijo Austin, «ahora solo nos tiene a nosotros». Contuvo un sollozo. Yo no podía soportar su preocupación, no poder tranquilizarlos, ni siquiera discrepar de ellos, me hacía sentir muy pequeño. Me taparon con una manta. «Que duermas bien, Apolo», me deseó Will. Tal vez fue su voz persuasiva o el hecho de que hacía siglos que no estaba tan agotado, pero me dormí enseguida. Gracias a los 11 dioses del Olimpo que quedaban, no tuve sueños. Me desperté por la mañana sintiéndome extrañamente revitalizado, ya no me dolía el pecho, ya no tenía la nariz como un globo de agua pegado a la cara. Con ayuda de mis hijos compañeros de cabaña, tengo que llamarlos compañeros de cabaña, conseguí dominar los misterios arcanos de la ducha, el váter y el lavabo. El cepillo de dientes me dejó pasmado. La última vez que había sido mortal no existían esas cosas, y el desodorante corporal. ¡Qué idea tan espantosa! Necesitar ungüentos encantados para que las axilas no apesten. Cuando terminé de lavarme y de vestirme con ropa limpia del almacén del campamento, zapatillas, vaqueros, una camiseta de manga corta naranja del campamento mestizo, y un holgado abrigo de lana, casi me sentía lleno de optimismo.
Tal vez pudiese sobrevivir a esa experiencia humana. Me animé todavía más cuando descubrí el bacon. Oh, dioses, el bacon. Me prometí que cuando recuperase la inmortalidad reuniría a las 9 musas, y juntos crearíamos una oda, un himno al poder del bacon, que haría llorar de emoción al cielo, y sería motivo de éxtasis en todo el universo. El bacon es bueno. Sí, ese puede ser el título de la canción, el bacon es bueno. Sentarse a desayunar era menos formal que sentarse a cenar, llenábamos nuestras bandejas en un buffet y nos dejaban sentarnos donde queríamos. Ese detalle me pareció maravilloso. Oh, qué triste ejemplo de mi nueva mente mortal que yo, que había dictado el curso de países, me emocionase porque me dejasen elegir dónde sentarme. Cogí mi bandeja, y encontré a Meg, que estaba sentada sola en el borde del muro de contención del pabellón, columpiando los pies por un lado, y contemplando las olas de la playa. ¿Qué tal estás?, pregunté. Ella mordisqueó un gofre. Genial. Eres una semidiosa poderosa, hija de Demeter. Ajá. Si mi interpretación de las reacciones humanas era fiable, Meg no parecía entusiasmada. Tu compañera de cabaña, Guille. Es simpática. Claro, todo correcto. ¿Y melocotones? Ella me miró de reojo. Desapareció por la noche, supongo que solo aparece cuando estoy en peligro. Es un momento apropiado para que aparezca. Apropiado, Meg tocó un cuadrado del gofre por cada sílaba. A Sherman Young han tenido que darle 7 puntos. Miré a Sherman, que estaba sentado a una distancia prudencial al otro lado del pabellón, lanzando puñales con la mirada a Meg. Una fea línea roja en zigzag le recorría un lado de la cara. Yo no me preocuparía, le dije a Meg. A los hijos de Ares les gustan las cicatrices. Además, a Sherman le queda bastante bien el look de Frankenstein. La comisura de su boca se curvó hacia arriba, pero su mirada siguió siendo distante. Nuestra cabaña tiene el suelo de hierba verde, hay un roble enorme en medio que sostiene el techo. ¿No te gusta? Tengo alergia. Ah. Traté de imaginarme el árbol de su cabaña. Una vez Demeter había tenido una arboleda sagrada de robles. Me acordé de que se había enfadado mucho cuando un príncipe mortal había intentado talarla. Una arboleda sagrada. De repente el bacon de mi estómago se estiró, y me envolvió los órganos internos. Meg me agarró el brazo, su voz sonó como un zumbido lejano, solo oí la última palabra, la más importante. Apolo. Desperté de mi ensoñación. ¿Qué? Te has quedado en blanco, frunció el entrecejo, te he llamado 6 veces. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde estabas? No sabía cómo explicarlo, me sentía como si hubiera estado en la cubierta de un barco, y por debajo del casco hubiera pasado una figura enorme, oscura y peligrosa, una figura casi distinguible que luego hubiera desaparecido. No. No lo sé, tenía que ver con árboles. Árboles, dijo Meg. Probablemente no sea importante. Era importante, no podía quitarme de encima la imagen de los sueños, la mujer de la corona que me instaba a que buscase las puertas. Esa mujer no era Demeter, al menos, eso creía yo, pero la idea de unos árboles sagrados despertó un recuerdo en mi interior, algo muy antiguo, incluso para mí. No quería hablar de esas cosas con Meg hasta que hubiera tenido tiempo para reflexionar. Ella ya tenía bastantes preocupaciones. Además, después de la noche anterior, mi nueva y joven ama me inquietaba más que nunca. Miré los anillos de sus dedos corazón. Ayer. Las espadas, no vuelvas a hacer eso. Meg frunció el ceño. ¿El qué? Cerrarte en banda, y negarte a hablar, se te pone una cara como el cemento. Ella me dedicó un mohín furioso. No es verdad, tengo espadas, lucho con ellas. ¿Y qué? Habría estado bien saberlo antes, cuando luchamos contra los espíritus de las plagas. Tú mismo dijiste que no se les podía matar. Estás evitándolo, lo sabía porque era una táctica que yo había dominado hacía siglos,
Tu estilo de lucha, con 2 espadas curvas, es el de un Dimachaerus, un gladiador del Imperio Romano tardío, ya entonces era poco frecuente, es posible que sea el estilo de combate más difícil de dominar, y uno de los más letales. Meg se encogió de hombros, fue un encogimiento de hombros elocuente. Pero no me sirvió de gran cosa como explicación. Tus espadas son de oro imperial, dije, eso exigiría adiestramiento romano, y te señalaría como una candidata idónea para el campamento Júpiter. Sin embargo, tu madre es Demeter, la diosa en su modalidad griega, no Ceres. ¿Cómo lo sabes? Aparte de porque he sido un dios. Demeter te reclamó en el campamento mestizo, eso no fue ningún accidente, además, su forma griega es mucho más poderosa, y tú, Meg, eres poderosa. Su expresión se volvió tan cautelosa que temí que melocotones cayera del cielo, y empezara a arrancarme el pelo a mechones. No conocía a mi madre, admitió, no sabía quién era. Entonces, ¿de dónde has sacado las espadas? ¿Te las dio tu padre? Meg hizo pedacitos el gofre. No. Mi padrastro me crió, él me dio estos anillos. Tu padrastro te dio unos anillos que se convierten en espadas de oro imperial. ¿Qué clase de hombre? ¿Un hombre bueno?, me espetó ella. Advertí la dureza en el tono de Meg y dejé correr el asunto, intuía una gran tragedia en su pasado, también temía que si seguía interrogándola, las cuchillas doradas acabasen en mi cuello. Lo siento, me disculpé. Claro. Meg lanzó un trozo de gofre al aire, una de las arpías de la limpieza se lanzó inesperadamente en picado como un pollo kamikaze de 100 kilos, recogió la comida, y se fue volando. Meg siguió como si nada. Pasemos el día, después de comer tenemos la carrera. Un escalofrío me recorrió la nuca, lo que menos deseaba era estar pegado a Meg Caffrey en el laberinto, pero evité gritar. No te preocupes por la carrera, dije, tengo un plan para ganar. Ella arqueó una ceja. Sí. O, mejor dicho, tendré un plan esta tarde, solo necesito un poco de tiempo. Detrás de nosotros sonó la caracola. Gimnasia. Gritó Sherman Yang. Vamos, señoritos. Os quiero a todos llorando a la hora de comer. 15. La práctica hace al maestro. Ja, 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 va a ser que no. Pasa de mis sollozos. Ojalá me hubieran dado un permiso médico, quería que me dispensaran de la clase de educación física. Sinceramente, nunca os he entendido a los mortales, intentáis manteneros en forma haciendo flexiones, sentadillas, carreras de 8 kilómetros, pruebas de obstáculos, y otras actividades arduas que os hacen sudar, al mismo tiempo. Sabéis que es una batalla perdida, al final, vuestros cuerpos débiles y limitados se deteriorarán, y os fallarán, y tendréis arrugas, colgajos de piel, y aliento de viejo. Es horrible. Cuando yo quiero cambiar de forma, de edad, de género o de especie, simplemente lo deseo, y tachan. Me transformo en un animal exótico como una perezosa joven y grande, por muchas flexiones que vosotros hagáis. No conseguiréis algo así, simplemente no veo la lógica a vuestros continuos esfuerzos. El ejercicio no es más que un deprimente recordatorio de que uno no es un dios. Al final de la clase de gimnasia de Sherman Yang, estaba jadeando, y empapado en sudor, mis músculos parecían columnas temblorosas de gelatina. No me sentía como un señorito, aunque mi madre, Leto, siempre me dijo que lo era, y estuve muy tentado de acusar a Sherman de no tratarme como tal. Me quejé de ello a Will, le pregunté a dónde había ido la antigua monitora jefe de la cabaña de Ares, a Clarisse Larue, al menos podía conquistarla con mi deslumbrante sonrisa. Lamentablemente, Will me dijo que estaba estudiando en la Universidad de Arizona. Oh. ¿Por qué las personas ideales tienen que ir a la universidad? Después de la tortura, volví tambaleándome a mi cabaña, y me di otra ducha. Las duchas son buenas, puede que no tan buenas como el bacon, pero no están mal.
Mi segunda sesión matutina fue dolorosa por otros motivos. Me destinaron a clase de música en el anfiteatro con un sátiro llamado Uodrow. A Uodrow parecía ponerle nervioso que asistiera a su clase. Tal vez había oído la leyenda que decía que había desollado vivo al sátiro Marsyas cuando me había desafiado a un duelo musical. Como dije más arriba, la parte del despellejamiento es totalmente falsa, pero los rumores pueden ser increíblemente duraderos, sobre todo cuando yo he podido ser el responsable de difundirlos. Uodrow repasó las escalas menores con su zampoña. Austin no tuvo problemas para imitarlo, aunque se estaba retando a sí mismo tocando el violín, que no era su instrumento habitual. Valentina Díaz, una hija de Afrodita, hizo todo lo posible por estrangular un clarinete emitiendo sonidos que recordaban a un chucho gimiendo en plena tormenta. Damien Uite, hijo de Némesis, hizo honor a su parentesco vengándose de una guitarra acústica. Tocó con tanta fuerza que rompió la cuerda de re. ¿Te la has cargado?, dijo Chiara Benvenuti. Era la chica italiana guapa en la que me había fijado la noche anterior, una hija de Tique, la diosa de la fortuna. Yo tenía que tocar esa guitarra. Cállate, suertuda, murmuró Damien. En el mundo real hay accidentes. A veces las cuerdas se rompen. Chiara soltó una retahíla acelerada de palabras en italiano que decidí no traducir. ¿Puedo? Alargué la mano para coger la guitarra. Damien me la dio a regañadientes. Me incliné hacia la funda de la guitarra situada a los pies de Uodrow. El sátiro saltó varios centímetros en el aire. Austin rió. Tranquilo, Uodrow, solo va a coger otra cuerda. Reconozco que la reacción del sátiro me produjo satisfacción. Si todavía podía asustar a los sátiros, tal vez quedase alguna esperanza de recuperar parte de mi antigua gloria. Luego podría asustar a animales de granja e ir ascendiendo a semidioses, monstruos y deidades menores. En cuestión de segundos, había sustituido la cuerda. Daba gusto hacer algo familiar y sencillo. Ajusté el tono, pero me detuve al darme cuenta de que Valentina estaba sollozando. Ha sido precioso. Se secó una lágrima de la mejilla. ¿Qué canción es? Parpadeé. Se llama afinación. Sí, Valentina, contrólate, la reprendió Damien, aunque tenía los ojos irritados. No ha sido para tanto. No, Chiara se sorbió la nariz, no lo ha sido. Austin era el único que no parecía afectado, sus ojos brillaban de algo parecido al orgullo, aunque no entendía por qué se sentía de esa forma. Toqué un do en escala menor, la cuerda de si sonaba apagada, siempre la cuerda de si. Habían pasado 3000 años desde que inventé la guitarra. Durante una fiesta salvaje con los hititas, una larga historia, y seguía sin saber cómo hacer una cuerda de si que no se desafinase. Repasé las otras escalas, y comprobé encantado que las recordaba. Esto es una progresión, Lidia, dije, empieza en el 4º grado de la escala mayor. Dicen que se llama Lidia por un antiguo rey de Lidia, pero en realidad le puse ese nombre por una exnovia mía. Lidia, era la 4ª mujer con la que salí ese año, así que alcé la vista en pleno arpegio. Damien y Chiara lloraban abrazados, pegándose sin fuerza e imprecando. Te odio, te odio. Valentina se hallaba tumbada en el banco del anfiteatro, temblando en silencio. Uodrow estaba desmontando su zampoña. Soy un inútil. Se lamentó sollozando. Un inútil. Hasta Austin tenía una lágrima en el ojo. Me dedicó un gesto de aprobación levantando el pulgar. Me hizo mucha ilusión que parte de mi antiguo talento se mantuviera intacto, pero me imaginé que Quirón se enfadaría si provocaba una depresión de caballo. ¿A la clase entera de música? Tiré de la cuerda de re un poco bruscamente, un truco que solía usar para evitar que mis fervientes admiradores estallaran de éxtasis, y me refiero a estallar en sentido literal. En los años 60, en algunos de los bolos en el Fillmore. En fin, te ahorraré los detalles truculentos. Toqué un acorde desafinado a propósito, me sonó fatal, pero los campistas salieron de su abatimiento, se enderezaron, se secaron las lágrimas y observaron
fascinados como tocaba una sencilla progresión 1, 4, 5. Sí, señor. Austin se llevó el violín a la barbilla, y empezó a improvisar, su arco con resina se deslizó a través de las cuerdas, nos miramos fijamente, y por un momento fuimos más que parientes, nos convertimos en parte de la música, comunicándonos a un nivel que solo los dioses, y los músicos podrán entender. Jamás. Uodrow rompió el hechizo. Increíble, exclamó el sátiro sollozando, deberíais dar la clase vosotros dos. ¿En qué estaría pensando? No me desoyes, por favor. Mi querido sátiro, dije, yo nunca. De repente, noté un espasmo en los dedos, solté la guitarra sorprendido, el instrumento cayó por los escalones de piedra del anfiteatro haciendo ruidos metálicos y de cuerdas. Austin bajó el arco. ¿Estás bien? Yo. Sí, claro. Pero no estaba bien. Durante unos instantes, había experimentado la dicha de mi antiguo talento, sin embargo, era evidente que mis nuevos dedos mortales no estaban a la altura, me dolían los músculos de las manos, tenía marcas rojas en las partes de las yemas de los dedos donde había tocado el diapasón, y también me había excedido en otros aspectos, notaba los pulmones secos, sin oxígeno, aunque no había cantado. Estoy cansado, confesé, abatido. No me extraña, Valentina asintió con la cabeza. Has tocado de una forma increíble. Tranquilo, Apolo, dijo Austin, te recuperarás, cuando los dioses usan sus poderes, sobre todo al principio, se cansan rápido. Pero yo no. No pude terminar la frase, no era un semidios, no era un dios, ni siquiera. Era yo mismo. ¿Cómo podría volver a tocar música, sabiendo que era un instrumento defectuoso? Cada nota no me provocaría más que dolor y agotamiento, mi cuerda de si nunca estaría afinada. La tristeza debió de reflejarse en mi cara. Damien White cerró los puños. No te preocupes, Apolo, no es culpa tuya. Yo me encargaré de que esa maldita guitarra lo pague. No hice nada para detenerlo cuando bajó la escalera, una parte de mí disfrutó perversamente de la forma en que pisoteó la guitarra hasta reducirla a astillas y alambres. Chiara resopló. Idiota. Ahora nunca podré tocar. Uodrow hizo una mueca. Bueno, gracias a todos. Una clase muy buena. La clase de tiro con arco fue todavía peor. Si algún día vuelvo a ser Dios, no si, cuando, lo primero que haré será borrar los recuerdos de todos los que me vieron hacer el ridículo. Hice una diana, la agrupación de mis otros tiros fue pésima, de hecho, 2 flechas dieron fuera del círculo negro a escasos 100 metros, lancé el arco, y rompí a llorar de vergüenza. Kayla era nuestra instructora, pero su paciencia, y su amabilidad, me hicieron sentir aún peor. Recogió mi arco, y me lo ofreció. Apolo dijo, has hecho unos tiros fantásticos, con un poco más de práctica. Soy el dios del tiro con arco. Exclamé gimiendo. Yo no practico. A mi lado, las hijas de Nike rieron disimuladamente. Tenían unos nombres de lo más apropiado, Acebo y Laurel Vencedor, me recordaban a las preciosas ninfas africanas de constitución increíblemente atlética que Atenea solía frecuentar en el lago Tritonis. Ex dios, dijo Acebo, colocando una flecha en el arco, la práctica es la única forma de mejorar. Marcó 7 en el anillo rojo, pero no pareció importarle en absoluto. Para ti, a lo mejor, repuse. Tú eres una mortal. Su hermana, Laurel, resopló. Y ahora para ti también, aguántate, los ganadores no se quejan. Disparó su flecha, que cayó al lado de la de su hermana pero justo dentro del anillo rojo, por eso yo soy mejor que Acebo, ella siempre se está quejando. Sí, claro, gruñó Acebo, lo único de lo que me quejo es de lo mala que eres. Ah, sí. Replicó Laurel, venga, vamos, la mejor de 3 tiros, la que pierda friega los servicios un mes. Hecho. Sin más,
Se olvidaron de mí, sin duda habrían sido unas magníficas ninfas. De Tritonis. Kayla me cogió del brazo, y me llevó lejos de las dianas. Esas dos me sacan de quicio, las hicimos como monitoras de Nike para que pudieran competir entre ellas, si no, a estas alturas ya habrían tomado el campamento, y proclamado una dictadura. Supongo que intentaba animarme, pero no me consoló. Me quedé mirando mis dedos, llenos de ampollas de las flechas, y doloridos de la guitarra. Era imposible, atroz. No puedo con esto, Kayla murmuré. Soy demasiado viejo para volver a tener 16 años. Kayla ahuecó su mano sobre la mía, debajo de su mechón de pelo verde. Tenía un cutis rojizo, como una capa de color crema pintada sobre una cobriza, con un tono caoba que afloraba en las pecas de su cara y sus brazos. Me recordaba mucho a su padre, el monitor de tiro con arco canadiense de Ren Knowles. Me refiero a su otro padre, sí, claro que es posible que un semidios nazca de una relación de ese tipo. ¿Por qué no? Zeus dio a luz a Dioniso por un muslo. Atenea tuvo un hijo creado a partir de un pañuelo. ¿De qué te sorprendes? Los dioses somos capaces de infinitas maravillas. Kayla respiró hondo, como si se preparase para un lanzamiento importante. Puedes hacerlo, papá, ya eres bueno, muy bueno, solo tienes que ajustar tus expectativas, ten paciencia, sé valiente, mejorarás. Tuve la tentación de reírme. ¿Cómo podía acostumbrarme a ser simplemente bueno? ¿Por qué iba a esforzarme para mejorar cuando antes había sido divino? No repuse amargamente, no, es demasiado doloroso, lo juro por la laguna Estigia. Hasta que vuelva a ser un dios, no usaré un arco ni un instrumento musical. Adelante, regáñame, ya sé que fue un juramento estúpido, hecho en un momento de tristeza y autocompasión, y me comprometía seriamente. Un juramento en nombre de la laguna Estigia puede tener terribles consecuencias si se rompe. Pero me daba igual, Zeus me había maldecido con la mortalidad, no iba fingir que todo era normal, no sería Apolo hasta que fuera realmente Apolo. De momento, solo era un estúpido joven llamado Lester Papadopoulos. Puede que malgastase el tiempo en actividades que no me importaban como la esgrima o el badminton, pero no pensaba mancillar el recuerdo de mi dominio antes perfecto de la música, y el tiro con arco. Kayla me miró fijamente, horrorizada. ¿No lo dirás en serio, papá? Sí. Retíralo. No puedes. Echó un vistazo por encima del hombro. ¿Qué está haciendo? Seguí su mirada. Sherman Yang entró despacio, como en trance, en el bosque. Habría sido una imprudencia correr detrás de él y meterse de lleno en la parte más peligrosa del campamento. Y eso es exactamente lo que Kayla y yo hicimos. Por poco no lo conseguimos. En cuanto llegamos a la línea de los árboles, el bosque se oscureció, la temperatura bajó, el horizonte se estiró como deformado a través de una lupa. Una mujer me susurró al oído. En esta ocasión conocía bien la voz. Nunca había dejado de obsesionarme. Tú me hiciste esto, ven, persígueme otra vez. El miedo me invadió el estómago. Me imaginé las ramas convirtiéndose en brazos, las hojas onduladas como manos verdes. Dafne, pensé. Después de tantos siglos, la culpa era abrumadora, no podía mirar un árbol sin pensar en ella, los bosques me ponían nervioso, la fuerza vital de cada árbol me oprimía con un odio justificado, y me acusaba de multitud de crímenes. Quería arrodillarme, quería pedir perdón, pero ese no era el momento. No podía permitir que el bosque volviera a confundirme, no dejaría que nadie más cayera en su trampa. Kayla no parecía afectada, le cogí la mano para asegurarme de que no nos separábamos, solo tuvimos que dar unos pocos pasos, pero me pareció una maratón cuando alcanzamos a Sherman Yang. Sherman, le agarré el brazo. Él trató de zafarse, afortunadamente, estaba aletargado y aturdido, o yo también habría acabado con cicatrices. Kayla me ayudó a darle la vuelta. Sus ojos se movían nerviosamente como si estuviera en una suerte de fase REM semiconsciente. No, Ellis,
Tengo que encontrarlo, Miranda, mi chica. Miré a Kayla buscando una explicación. Ellis desde la cabaña de Ares dijo, es uno de los desaparecidos. Sí, pero... Miranda, su chica. Sherman y ella empezaron a salir hará una semana. Ah. Sherman forcejeó para liberarse. Encontrarla. Miranda está aquí al lado, amigo mío, mentí, te llevaremos con ella. Él dejó de revolverse, sus ojos se pusieron en blanco. Aquí. Al lado. Sí. Ellis. Sí, soy yo, afirmé, soy Ellis. Te quiero, tío, dijo Sherman sollozando. Aún así, tuvimos que echar mano de todas nuestras fuerzas para sacarlo de entre los árboles. Me acordé de la vez que Hefesto y yo tuvimos que llevar al dios Hipnos a la cama cuando entró dormido en los aposentos privados de Artemisa en el monte Olimpo. Es un milagro que escapásemos sin ninguna flecha de plata clavada en el trasero. Llevamos a Sherman al campo de tiro con arco, entre un paso y otro. Parpadeó, y volvió a la normalidad. Reparó en que teníamos las manos en sus brazos, y nos quitó de encima. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Has entrado en el bosque?, contesté. Él nos dirigió una mirada fulminante de sargento instructor. No, es mentira. Kayla alargó la mano hacia él, pero evidentemente lo pensó mejor. Sería difícil practicar el tiro con arco con los dedos rotos. Estabas en una especie de trance, Sherman. Has murmurado algo sobre Ellis y Miranda. En la mejilla de Sherman, la cicatriz en zigzag se oscureció hasta adquirir color bronce. No me acuerdo. Aunque no has mencionado al otro campista desaparecido, añadí amablemente. Cecil. ¿Por qué iba a hablar de Cecil?, gruñó Sherman. No soporto a ese tío. ¿Y por qué debería creerte? El bosque te había atrapado, le expliqué. Los árboles te estaban atrayendo. Sherman observó el bosque, pero los árboles habían recuperado su aspecto normal, las sombras alargadas y las bamboleantes manos verdes habían desaparecido. Oye, repuso Sherman, tengo una herida en la cabeza por culpa de la pesada de tu amiga Meg. Si me he comportado de forma rara, ya sabes por qué. Kayla frunció el entrecejo. Pero... basta. Le espetó Sherman, si uno de vosotros dice algo de esto, os haré comer vuestros carcajes. No necesito que la gente ponga en duda mi autocontrol, además, tengo que pensar en la carrera. Nos rozó al pasar. Sherman, lo llamé. Él se volvió apretando los puños. ¿Qué es lo último que recuerdas?, inquirí antes de despertar con nosotros. ¿En qué estabas pensando? Por un microsegundo, la expresión de aturdimiento volvió a reflejarse en su rostro. En Miranda y Ellis. Como tú has dicho, estaba pensando. Quería saber dónde estaban. Entonces, estabas preguntando, un manto de miedo se posó sobre mí. ¿Querías información? Yo. La caracola sonó en el pabellón comedor. La expresión de Sherman se endureció. No importa, ya basta, ahora tenemos que comer, luego acabaré con vosotros en la carrera de 3 piernas. Había oído amenazas peores, pero Sherman hizo que sonase bastante intimidante. Se fue con paso resuelto hacia el pabellón. Kayla se volvió hacia mí. ¿Qué ha pasado? Creo que ahora lo entiendo, dije, ya sé por qué han desaparecido los campistas.